Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy es jueves 23 de octubre del 2014. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias a FX Street por la invitación a ofrecer este webinar un año más. Pronto haremos 3 años. Le decía a Vicky hace unos minutos o hace media hora le comentaba que tenemos que hacer un webinar especial para celebrar los 3 años ofreciendo webinars en FX Street. Bueno, permitidme que me presente para todos aquellos que no me conocéis. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas y analista técnico certificado por la IFTA. Soy cofundador del blog forexweb.com, blog que ya tiene unos 3 años y medio de existencia desde que lo fundamos, y en él muestro periódicamente mis operaciones reales y multitud de consejos sobre trading. También soy el editor de ForexWeb Magazine. Precisamente hoy mismo ha salido el número 30, ya llevamos 30 números con la revista. Es totalmente gratuita, es una revista online, digital, por tanto, mensual, y os podéis suscribir gratuitamente a ella en nuestra página web, y fue la primera revista en español para los traders de divisas. Así que altamente recomendable. También soy, desde hace un mes y pico aproximadamente, director del programa universitario de trading de divisas y de la Academia ForexBet Academy, en colaboración, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido todo un hito en formación de trading en nuestro idioma. Hacía falta dar el salto al mundo académico para aumentar la cultura. Estamos totalmente convencidos de que hay que desarrollar mucho más la cultura financiera en habla hispana, y qué mejor que hacerlo de la mano de una universidad. Podéis consultar toda la información sobre el programa universitario en nuestra página web, y debéis saber que las convocatorias son continuas. La formación es online, totalmente online, dura 12 meses y uno se puede matricular y comenzar cuando quiera. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Gracias, Óscar, por lo de la revista. Hoy vamos a hablar de las medias móviles, cómo dominar las medias móviles. Llevamos una serie, en los últimos meses estamos ofreciendo a través de FX Street un webinars especializados en indicadores técnicos. Hemos hablado de osciladores, hemos hablado de bandas de Bollinger, hemos hablado de distintos indicadores técnicos, pero siempre dejando bien claro que los indicadores técnicos no son más que una herramienta más. Y yo sé que muchos de vosotros, porque a mí también me pasó al principio cuando comencé en mi formación como trader, uno tiende a pensar al principio que la respuesta está en los indicadores, y que encontrando la media móvil mágica o encontrando el MACD mágico o el RSI mágico ajustado a un determinado parámetro, uno lo único que tiene que hacer es esperar las señales que le dé. Pues lo siento, pero no, esto no funciona así. Cada indicador técnico es una herramienta específica para una circunstancia concreta del mercado y no vale para otras circunstancias concretas del mercado. De la misma manera que un carpintero tiene multitud de herramientas en su caja de herramientas, cada herramienta vale para una cosa, y con un martillo no puede arreglarlo todo. ¿De acuerdo? Pues esto ocurre lo mismo con las medias móviles. Todo lo que vamos a hablar hoy, tomarlo siempre teniendo en cuenta que debéis utilizarlo en conjunción con algún otro tipo de herramientas, y sobre todo, la más importante de todas es el precio. El precio es la última verdad. El precio es la verdad absoluta dentro del mercado. Los indicadores técnicos no son más que una fórmula más o menos complicada, una fórmula matemática más o menos complicada aplicada al precio. ¿De acuerdo? Pero aún así pueden ser útiles si sabemos utilizarlos en el contexto adecuado. De hecho, pueden ser muy útiles. Bien, las medias móviles nacen con la finalidad de hecho fueron el primer indicador técnico que se inventó, y nacen con la finalidad de filtrar el ruido del mercado, filtrar las oscilaciones del precio, ¿vale? El precio, a medida que avanza o retrocede, a medida que sube o que baja, pues tiene avances y retrocesos, tiene cierto ruido, ciertas ondas, cierto movimiento que a veces conviene filtrar para que a uno le quede claro cuál está siendo las tendencias subyacentes, si es alcista o es bajista.
Como su fórmula de cálculo es realmente sencilla, comenzaron a utilizarse pues en los inicios del análisis técnico, porque se podían calcular prácticamente a mano, y de hecho se calculaban a mano. Con el inicio de los ordenadores personales y demás, pues los indicadores técnicos se han ido sofisticando cada vez más, y las medias móviles siguen teniendo una hegemonía importante. Son muchos los traders y los analistas de todo el mundo, tanto a nivel institucional como privado, que las utilizan, y vamos a ver cuáles son sus usos más habituales. Vamos a comenzar primero explicando cómo se calcula una media móvil, ¿vale? Aquí tenemos un cuadro. En este cuadro podemos ver vemos 15 días y la cotización, el precio de cierre de los últimos 15 días. El día 1, el día 2, el día 3 y así sucesivamente hasta el día 15. La media móvil, una media móvil de 10 periodos, se calcula sacando el promedio de los últimos 10 periodos. En este caso, estos 10 periodos de aquí en promedio daría este valor. El día 11 tomaríamos de nuevo los 10 últimos periodos y su promedio sería este valor. El día 12, estos 10 periodos. El día 13, estos 10 periodos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por eso se le llama media móvil, porque es un promedio móvil. Va tomando exclusivamente los últimos periodos parametrizados. En nuestro ejemplo, la media móvil de 10. Su representación gráfica es una línea sobre el gráfico, como pueda ser esta que estáis viendo, es una media móvil de 20 periodos en el euro dólar, gráfico diario. Si os fijáis bien, es la línea roja. Si os fijáis bien, aunque es una media móvil relativamente rápida, y ahora hablaremos de las distintas velocidades o temporalidades o parámetros que puede tener una media móvil, el movimiento del precio se ve de una forma mucho más clara en la línea roja, porque queda el ruido mucho más filtrado. Fijaos en este movimiento lateral cómo la media móvil se movió muchísimo menos, y no es hasta que se producen tendencias cuando la media móvil avanza. ¿De acuerdo? Entonces esa es la principal utilidad de una media móvil. Luego veremos que también nos sirve para anticipar posibles señales de distintos tipos y para analizar tendencias. Se considera que cuando una media móvil baja hay tendencia bajista, y se considera que cuando sube hay tendencia alcista. ¿De acuerdo? Una media móvil la podemos parametrizar con distintos periodos. Hemos visto en rojo la media móvil de 20 periodos, y ahora en azul estamos viendo la de 50 periodos. Claro, una media móvil, por definición, puesto que se utilizan datos históricos para calcularla, por definición lleva retardo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque está sacando una media de los precios del pasado. Los precios del futuro no existen. ¿Vale? Entonces, por definición, lleva cierto retardo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para eliminar ese retardo podemos recurrir a medias móviles de periodos lo más corto posibles, ¿vale? Pero entonces lo que ocurriría es que incluirían mucho más ruido que las medias móviles que toman periodos mucho más largos. Pero claro, las medias móviles que toman periodos mucho más largos son mucho más lentas en reaccionar, ¿vale? Aquí vemos en azul la media de 50 periodos en el mismo gráfico, en el euro dólar, y vemos que marca o tiene mucho menos ruido que la línea roja. La línea roja veíamos cómo retrocedía, aquí ni siquiera retrocede y continúa. ¿Lo veis? Aquí ni siquiera retrocede y la línea roja retrocedía, ¿vale? Pero a cambio, luego veremos con más ejemplos, cuando se produce algún giro en la tendencia tarda mucho más en avisar. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión está en encontrar las medias móviles adecuadas para el tipo de temporalidad que vayamos a utilizar para operar y para analizar las tendencias, que se ajuste mejor a la volatilidad del instrumento sobre el que queremos operar, y para ello no nos queda más remedio que investigar cada uno de esos instrumentos para escoger las que mejor funcionan, ¿vale? No hay media móvil mejor que otra, no hay media móvil que funcione para todo, ni conjunto de medias móviles que funcionen para todos. Lo que sí hay son
traders o analistas especializados en determinadas medias móviles y para determinados mercados. Sí que es cierto que hay determinadas medias móviles que están más generalizadas, que utilizan muchísima más gente y por lo tanto hay muchos más ojos mirando a esas medias móviles y puede que funcionen mejor, como puede ser la de 20, la de 50, la de 200, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego hablaremos un poco más de eso. Aquí vemos la de 20, la de 50 y si metemos una mucho más lenta, la de 200 en este caso, veis que es mucho más perezosa, sus movimientos son mucho más lentos, tarda mucho más en reaccionar, pero a cambio filtra muchísimo más el ruido. ¿De acuerdo? Bien, una cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar las medias móviles son sus equivalencias y que poca gente que comienza es consciente de esto. Cada media móvil tiene su equivalencia con temporalidades superiores o inferiores. Y esto es muy útil utilizarlo porque sirven de punto de referencia entre distintas temporalidades. Antes hemos dicho que las medias móviles son útiles para detectar tendencias y para detectar las tendencias de grado superior y para detectar las tendencias, por lo tanto, de temporalidades superiores. Esto quiere decir que si yo bajo de temporalidad en el gráfico, ¿vale? Y pongo un gráfico de menos temporalidad, para no perder la perspectiva, puede ser útil utilizar una media móvil que sea equivalente a una temporalidad superior. Y me explico. En esta tabla veis 3 temporalidades. 30 minutos, 1 hora, 4 horas. Bien, una media móvil de 160 periodos equivale en 1 hora, en 30 minutos, perdón, equivale a una media móvil de 80 periodos en 1 hora y a su vez a una media móvil de 20 periodos en 4 horas. Esto es sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es dividir 80 entre 4 y nos sale 20. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque necesitamos 4 velas de 1 hora para dibujar una vela de 4. Y podemos hacer una tabla de equivalencias como esta, en la que vemos que, en cambio, la de 80 minutos, la de 80 periodos en el gráfico de 30 minutos equivale a 40 periodos en 1 hora y a 10 periodos en 4 horas. Y así sucesivamente. Esta es muy típica también, esta de 40, 20, 5. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo en el gráfico. Fijaos, aquí tenemos en pantalla el euro-dólar gráfico de 4 horas, media móvil de 5. Es una media móvil que para el gráfico de 4 horas es bastante rápida, está muy pegadito al precio, ¿lo veis? Filtra muy poco el ruido, está muy pegado al precio, ¿de acuerdo? Entonces, en esta temporalidad pues parece que sirve de poco, porque prácticamente va con el precio, ¿vale? Filtra muy poquito. Sin embargo, si bajo de temporalidad, ahora he bajado a 1 hora, ¿lo veis? En 1 hora esta media debería ser la de 20, para que coincida. Si os fijáis, tiene la misma forma. La línea azul tiene exactamente la misma forma que hemos visto en el gráfico de 4 horas. Voy a retroceder ahora para que lo veáis. Memorizar el gráfico azul. ¿Lo veis bien? Fijaos bien, memorizarlo. Ahora retrocedo. ¿Veis que tiene la misma forma? El mismo pico aquí abajo, ¿vale? Ahora estamos en 4 horas y ahora vuelvo al de 1 hora. Fijaos, tiene la misma forma. ¿De acuerdo? Son medias móviles de periodos diferentes, pero equivalentes. Al final están dando el mismo dato. ¿Vale? Si bajo a 30 minutos, la media móvil es de 40. Y la media móvil de 40 en 30 minutos equivale a la media móvil de 20 en 1 hora. ¿Veis la forma que tiene? Estamos en gráficos de 30 minutos. Y sin embargo, ¿lo veis? Veis que la media móvil filtra muchísimo más el ruido. El precio hace mucho ruido aquí, o tiene mucho ruido, sin embargo la media móvil va suavecita, ¿vale? Y sin embargo es la misma media móvil que hemos visto en 4 horas, ¿vale? Es totalmente equivalente. Si ponemos el gráfico así, lo entenderéis mucho mejor. A la izquierda 30 minutos y media móvil de 40. ¿Veis? Una media móvil relativamente intermedia que filtra bastante el ruido.
Sin embargo, a la derecha, la media móvil es de 1 hora y es una media móvil de 5. ¿Vale? Perdón, esta es de 4 horas. ¿Vale? Voy a cambiarlo. 4 horas, para no liarnos. Aquí a la derecha tenemos 4 horas. ¿Lo veis? Si os fijáis, estos picos de aquí son estos mismos picos que veis aquí. ¿Lo veis? Resulta bastante útil. Estoy analizando un gráfico de temporalidad inferior, sin embargo, gracias a esta línea, gracias a la media móvil, mantengo la perspectiva muy bien sobre lo que está ocurriendo en una temporalidad superior. ¿Vale? Esto de aquí, lo que está en rojo, bordeado en rojo, es exactamente todo este gráfico de aquí. Pero con mucha más definición, y para que el ruido no nos distraiga, podemos usar una media móvil equivalente de una temporalidad superior. ¿Está entendido? Vamos a ver las distintas clases de medias móviles que tenemos. Perdonadme que vaya un poco rápido por el retraso que hemos tenido por el problema técnico. La primera es la media móvil aritmética o simple, ¿vale? Es la que hemos visto en el ejemplo, en el primer ejemplo de cómo calcularlo. Todos los datos del periodo ponderan por igual, todos pesan exactamente lo mismo. Se da la misma importancia al 10º día que al primer día. Simplemente se saca un promedio y ya está. Es la media móvil más típica y más fácil de calcular. ¿Vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Una media móvil que da el mismo peso específico a todos los valores por igual y no tiene en cuenta que el precio más reciente puede ser más importante que el precio más antiguo, puede actuar, o de hecho actúa, con demasiada lentitud. Tarda más adaptarse a los cambios recientes del precio. De esta manera, o para soslayar este problema, se han inventado, y con el desarrollo de los ordenadores se inventaron medias móviles un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, la media móvil ponderada, ¿vale? O Weighted Moving Average. La media móvil ponderada intenta resolver el problema de la media aritmética y le da un peso diferente a cada uno de los periodos. Le da mucho más peso al periodo actual o al último periodo y le da un peso ínfimo en el cálculo de la media o del promedio a el periodo más antiguo. ¿Vale? Se calcula de esta manera. Fijaos, este era el ejemplo en el día 15, era la misma tabla del cálculo de la media móvil ponderada. La media móvil simple, perdón. ¿Vale? Entonces, la media móvil ponderada se calcularía, estos datos de aquí no valdría, este dato de aquí no valdría, pero básicamente lo que haría es calcular, asigna un coeficiente a cada uno de estos valores, al 10 le asigna el 10 al último día, el 9 al penúltimo día, el 8 el antepenúltimo día y así sucesivamente. De esta manera le asigna 10 veces más peso al último día que al primer día, y esto para una media móvil ponderada de 10. ¿Vale? Es decir, el último día sigue teniendo cierta influencia en el valor de la media móvil ponderada, pero muchísimo menos. ¿Vale? Y por lo tanto la media móvil ponderada es mucho más ágil, se acerca mucho más al precio, reacciona con más nerviosismo a los últimos cambios del precio, se ajusta más al precio, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo gráfico. En azul veis una media móvil y en verde la media móvil ponderada, ambas de 20 periodos, ¿vale? Si os dais cuenta, la media móvil ponderada tiene tendencia a pegarse más al precio, ¿vale? Precisamente porque la última vela, la última barra, el último precio, pondera mucho más. También fijaos cómo al más mínimo cambio o consolidación en la tendencia se dobla antes. La media móvil simple apenas ha doblado y la ponderada ya se ha doblado, ¿vale? Y aquí ocurrió lo mismo. Dobló mucho antes esta, ¿vale? Aquí también ocurrió lo mismo, dobló mucho antes la ponderada, ¿de acuerdo? Ahora bien, ambas medias móviles, la simple y la ponderada, tienen también un pequeño problema, y es que como tienen en cuenta cada vez que avanzan un periodo, cada vez que se calcula un nuevo periodo, se abandona el dato del periodo más antiguo, a veces lo que ocurre es que la media móvil, simplemente porque aquel dato tan antiguo, de hace 10 periodos, 20 periodos, el más antiguo de todos, como deja de computar en la fórmula, a veces la media móvil sufre un
un giro simplemente porque se ha quitado de la fórmula ese dato antiguo, pero no realmente porque el precio reciente haya realizado un cambio, ¿vale? Ese efecto de desplazamiento se intenta evitar con una media móvil que se llama exponencial, ¿vale? O EMA. Media móvil exponencial, en inglés Exponential Moving Average. Su cálculo es un poco más complicado, pero en esencia se hace de esta forma. Se toman los 11 últimos valores para una media móvil, para una EMA de 10. Esto es lo curioso de la media móvil exponencial, que se coge un periodo más, se coge una vela más, una barra más antigua. Y esto se hace para evitar lo que os acabo de contar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo que se hace es, se pondera en porcentaje mucho más la última vela, y las velas anteriores todas ponderan por igual, ¿vale? Todas estas velas ponderan por igual. Digamos que se saca una media móvil simple de los 10 últimos periodos y en el periodo actual se le suma con una ponderación, ¿vale? De esta manera se suaviza ese efecto de desplazamiento que he explicado hace un momento y se consigue una media móvil que actúa con bastante agilidad a los últimos cambios recientes del precio. ¿Por qué? Porque este dato pondera el 18% en este ejemplo, sin embargo cada uno de estos datos pondera solo el 8%, ¿vale? Con lo cual pondera más de 2 veces más del doble este dato que la celda anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver gráficamente cómo queda resuelto. Teníamos en azul la media móvil simple, en verde la media ponderada y en este otro verde la media exponencial. Veis que la exponencial es una cosa intermedia, no es ni tan no va ni tan ceñida al precio como la ponderada, ni tan lejos como la simple. Y su giro también se produce en un momento, gira mucho antes también y de una forma más agresiva que la media móvil simple. Incluso que no se ve, dice, no se ha visto el cambio. A ver, un segundo, porque debe ser un fallo del programa. Voy a reciclar. ¿Ahora sí? Vale. Si vuelve a pasar, avisarme, porque a mí no me avisa que ha dejado de mostrar pantalla. Vale, entonces, como veis, actúa todavía con más agilidad la media móvil exponencial. Muy bien, pero ¿cómo lo usamos? Ahora os he explicado qué son las medias móviles y cómo se construyen. Esto es interesante para saber cómo usarlas. Nosotros somos traders y además de saber cómo se construyen y cómo se formulan y de dónde nacieron, nos interesa ponerlo en práctica, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se utilizan las medias móviles. Un primer uso que tienen es soportes y resistencias, ¿vale? Sirven para detectar soportes y resistencias. Fijaos, todas las medias móviles tienen como cualidad que actúan como soportes y resistencias dinámicos. Es decir, cuando el precio está en tendencia, actúan como si fueran una línea de tendencia, ¿vale? Pero sin la subjetividad del trazado de una línea de tendencia. El precio inicia la tendencia y cuando retrocede tiende a acercarse a la media móvil y ser rechazado por ella, ¿vale? Y en distintos momentos en este gráfico vemos cómo actuó o como soporte o como resistencia. Soporte, soporte, cruza resistencia, aquí lo atraviesa, soporte, soporte, cruza, soporte, vuelve a cruzar resistencia y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, las medias móviles ahora veréis que tienen una doble cualidad. Tienen la cualidad de atraer al precio, puesto que son la media del precio, es lógico que el precio regrese a la media en algún momento, ¿vale? Pero también también actúan como soporte o resistencia cuando tenemos tendencia, porque el precio se va a acercar, pero se va a alejar para continuar la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces termina actuando como soporte o resistencia. Y este tipo de comportamiento del precio respecto a las medias móviles lo podemos aprovechar para desarrollar nuestros sistemas de trading.
Esto era el euro dólar, la media móvil simple de 20 periodos. Y aquí en el kiwi, en el neozelandés dólar, vemos el mismo caso. Aquí estuvo en rango. Cuando está en rango, el problema que hay con las medias móviles es que cuando está en rango, el precio se enrolla como un espagueti alrededor de las medias móviles, ¿vale? Luego veremos que hay trucos para filtrar esto. Cuando se produce una tendencia, actúa como soporte o resistencia. Soporte, 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 rango, soporte, atraviesa, soporte, 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 atraviesa. ¿Vale? Entonces, este es uno de las utilidades que tiene, actuar como soporte y resistencia. Otra utilidad que tiene, nos ayuda a detectar extremos del precio. Puesto que un promedio en estadística se dice, o en cálculo probabilístico, que todo tiende a aproximarse a la media, ¿vale? Es una forma de decir que cuando uno saca una media de algo, todos los valores en distribución en algún momento tienden a aproximarse a la media, dicho así un poco brutamente, ¿vale? Aquí lo que quiere decir es que si se produce una tendencia y un impulso fuerte, en algún momento el precio va a volver hacia la media, se va a volver a sentir atraído hacia la media, ¿vale? Entonces esto nos puede ayudar a detectar extremos del precio. Si el precio se aleja mucho de su media, en algún momento va a retornar a esa media. ¿De acuerdo? Por ejemplo, euro dólar gráfico de una hora. ¿Vale? Euro dólar, media móvil simple de 20 periodos. Fijaos como cuando se producen movimientos intensos, el precio en algún momento vuelve a la media. Este es el caso más claro. Se aleja con fuerza, pero acaba retornando a la media. ¿Vale? La media la acompaña. En realidad ocurre que la media también la acompaña. ¿Vale? Pero en algún momento acaba retornando a la media. Aquí se aleja y retorna, se aleja y retorna. De hecho, este comportamiento es similar a los osciladores. Se puede convertir este dato en un oscilador y utilizarlo para detectar señales de sobrecompra y sobreventa. Con solo un vistazo al gráfico de precios y a una media móvil, uno puede ver visualmente si el precio está sobrecomprado o sobrevendido. Si está muy alejado de la media móvil, el precio está sobrecomprado o sobrevendido. Si está muy cerca de la media móvil, el precio está sin impulso, sin momentum, está tendiendo a la media, ¿de acuerdo? Sin avanzar. ¿Cuál es el tercer uso que tiene las medias móviles? Señales de tendencia. Lo hemos dicho desde el principio del webinar. Las medias móviles se inventaron sobre todo para filtrar el ruido y detectar las tendencias de grado superior, detectar las tendencias de temporalidades superiores para todas aquellas personas que les gusta operar en el sentido de la tendencia de grado superior, ¿vale? O de temporalidad superior. Entonces, ¿cómo se utilizan? Bien, se utilizan de la siguiente manera. La media móvil simple, ¿vale? O cuando estamos con una media móvil simple, lo que tenemos que buscar es un primer aviso de cambio de tendencia o de inicio de tendencia cuando el precio cruza la media móvil. Todos los inicios de tendencia o todos los giros de tendencia siempre se inician con el precio atravesando una media móvil. Esto dicho así parece muy fácil, pero claro, luego en la práctica, cuando el precio está en rango o en lateral, el precio lo atraviesa muchas veces dándonos falsas señales, ¿vale? Por eso os decía al principio del webinar que nunca utilicéis en ningún indicador en realidad, pero las medias móviles tampoco, nunca las utilicéis como único generador de señal, porque os dará demasiadas falsas señales. Os aseguro que en mis inicios, y seguro que a vosotros lo habéis probado también, en mis inicios probé muchos sistemas de medias móviles y el problema que tenían es que sí, cuando hay tendencias se gana dinero, pero en cuanto hay el más mínimo rango da tantísimas falsas señales que se come todos los beneficios, ¿vale? Entonces, tenéis que utilizarlo siempre como un primer aviso, como un filtro inicial o como un primer aviso de que podría darse un cambio de tendencia, pero tenéis que esperar siempre nuevas confirmaciones, más confirmaciones, ¿vale? Cuando se trata de una media móvil simple, la señal la da el cruce del precio sobre la media móvil simple,
¿vale? Cuando se trata, bueno, aquí tenéis otro ejemplo con el kiwi, ¿vale? El kiwi también en gráfico diario y de nuevo, aquí tenéis, cruzó, tendencia alcista, ¿vale? Aquí volvió a cruzar, tendencia alcista, volvió a cruzar, tendencia bajista. Ahora ha cruzado y está por ver si será una nueva tendencia alcista o una consolidación. Tiene más pinta de ser una consolidación, ¿vale? Fijaos, aquí vemos tanto la media móvil simple como la ponderada como la exponencial, ambas o las tres de 20 periodos, ¿vale? En el gráfico del kiwi, el neozelandés dólar, ¿vale? ¿Por qué os he puesto las tres? Bien, porque quiero que veáis una particularidad. La señal para la media móvil es, o el primer aviso de señal, es que el precio cruce la media móvil. Eso ya lo hemos dicho, ¿vale? Veis aquí que la vela roja cruza la línea azul, ¿vale? La ponderada, la señal no es cuando cruza el precio, sino cuando se gira la media móvil, ¿vale? Veis que aquí se gira y veis que aquí también se gira, ¿vale? Con lo cual el aviso lo da cuando se gira. Y la media móvil exponencial la da cuando se gira y cuando cruza, que van a ocurrir a la vez. Cuando se gira la media móvil y es cruzada la media móvil por el precio, en la media exponencial, es cuando se genera el primer aviso de un posible inicio o cambio de tendencia, ¿vale? Y en los tres casos se da siempre a la vez. Si os dais cuenta, en este caso se da con el cierre de esta vela alcista. Se produjo un giro de la exponencial, un cruce del azul y un giro de la ponderada. Las tres en el mismo punto. Y eso siempre es así, ¿de acuerdo? Pero según qué media móvil utilicéis, exponencial, ponderada o simple, debéis tener en cuenta esto para saber cuál es el aviso de la señal. Otra cosa que seguro que me preguntaréis, ¿qué media móvil debe utilizar? ¿La de 20, la de 40, la de 50? Como he dicho antes, no existe ninguna media móvil mejor que otras. Las hay más rápidas y más lentas. Y cada uno de vosotros tendréis que investigar para ver la que funciona mejor con cada uno de los pares. Yo os recomiendo que utilicéis las más típicas, números redondos. No busquéis medias móviles complicadas, ni mágicas, ni nada de eso. Las más simples, 20, 50, 100, 200. Estas medias móviles, lo importante es que las probéis, veáis muchos gráficos, investiguéis muchos gráficos para que comprendáis cómo se comporta el precio en torno a estas medias móviles, ¿vale? Para que os especialicéis en ellas. Con una o dos medias móviles suele ser más que suficiente, no es necesario poner muchas más. Bien, entonces, esta es una forma de ver giros de tendencia, pero claro, cuando tenemos el movimiento en rango, ¿vale? En 5 minutos vamos a ir terminando, ¿vale, chicos? Así que tengo que ir acelerando. Cuando el precio está en rango, ¿vale? Me pregunta Manuel, ¿qué tal las basadas en números Fibonacci? No le veo una lógica, no le veo demasiada lógica, ¿vale? No creo que sea especialmente necesario poner en la media móvil de 68. Bueno, decía, cuando el precio está en rango, se producen muchas falsas señales. Hay sistemas que lo que dicen es que lo que hay que hacer es esperar a que se produzca un cruce de medias, ¿de acuerdo? Un cruce de dos medias móviles, utilizar una rápida y una lenta. De esta manera uno consigue un doble filtrado, el de la primera y el de la segunda media móvil. Por ejemplo, en este caso, la señal no habría venido por el cruce del precio sobre la media móvil, sino cuando ya se cruzan las dos medias móviles. ¿De acuerdo? Pero claro, insisto, cuando está lateral también se producen cruces y falsas señales. Aún así, en algunos momentos se producen muchas menos señales. ¿De acuerdo? Que cuando hay tendencia se producen muchas menos señales. Este es un sistema clásico, una forma clásica de filtrar los falsos cruces o las falsas señales de posible inicio de tendencia. Y ahora os voy a enseñar otra que utilizan más los traders institucionales, pero que requiere de cierta investigación por vuestra parte y de cierta práctica, pero que puede funcionar muy bien. Y es el uso de envolventes. Esto que estáis viendo en pantalla es una media móvil exponencial de 60 periodos junto con unas envolventes, una envolvente superior y una envolvente inferior de aproximadamente el 2%. Esto quiere decir que
se traza una línea paralela a la media móvil por arriba y por abajo, separado un 2,2% del precio, positivo y negativo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Lo que buscamos es filtrar los movimientos laterales, porque cuando el precio está lateral, no se producen cruces en las bandas, ¿vale? Y la señal vendría cuando el precio rompe la banda superior o la banda inferior. Largos para banda superior y cortos para banda inferior. ¿De acuerdo? Veis que cuando se producen movimientos laterales quedan mucho más filtrados. Aquí hubo una falsa señal, pero no hay, todas estas de en medio quedan absolutamente filtradas, ¿no? Aquí hubo señal de cortos, ¿lo veis? Aquí hubo falsa señal de cortos, señal de largos correcta. Durante este periodo no hubo nuevas señales, señal de largos, no hubo nuevas señales, señal de cortos, y de momento seguiría en tendencia, ¿vale? Entonces, como dice Manolito, efectivamente, muy parecido a las bandas de Bollinger. Ya hemos hablado de las bandas de Bollinger en uno de los últimos webinars. Si lo tenéis la grabación aquí en FX Street, y la tenéis también en nuestra página web en forexweb.com. Cómo dominar las bandas de Bollinger. Ahí os explico perfectamente cómo se utilizan. Y veréis que la gran diferencia que hay entre las envolventes y las bandas de Bollinger es que las envolventes no se adaptan a la volatilidad. Por eso John Bollinger desarrolló las bandas de Bollinger, para, basándose en este mismo principio, quería que se ajustaran las envolventes a la volatilidad del subyacente, del activo, o en este caso del par, ¿vale? Entonces, yo aquí os he puesto un ejemplo al 2,2%, pero cuando la volatilidad es muy alta, puede que el 2,2% sea poco, y cuando es muy baja, puede que sea demasiado y tarde mucho en dar señales. Entonces, esto es sujeto de investigación para cada uno, y cada uno tendrá que encontrar qué media móvil y qué porcentaje le filtra la mayoría de las señales y puede utilizarla. ¿De acuerdo? Muy bien, nos quedan apenas 2-3 minutitos para preguntas rápidas. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Alberto dice, ¿qué medias móviles usabas en tu sistema de las vueltas? Creo recordar que usaba la de... Buena pregunta. Ya no me acuerdo. Me parece que era la de 20 y la de 50. ¿Puede ser? Utilizaba dos, pero en realidad no me fijaba mucho en ellas, ¿eh? Y de hecho, al cabo de un tiempo las quité. No las utilizaba mucho, la verdad. Me fijaba mucho más en la acción del precio. ¿Vale? ¿Más preguntas? Voy a aprovechar que nos queda apenas un par de minutitos. Paul dice, ¿alguna vez investigaste algún sistema basado solo en medias móviles? Sí, ya he comentado que sí, que las investigué y no funcionan, os aseguro que no funcionan, ¿vale? Cuando hay tendencia te quedas muy contento, y si haces un poquito de trampas y eliges pares que han tenido tendencia, uno se pondrá muy contento, pero ya está, cuando hay rangos se come todo el beneficio, ¿vale? Y dice Ángel, que cómo se hace eso de las envolventes, o sea, que cómo se dibujan. Pues como acabo de explicar, Ángel, mira, una media móvil central, ¿vale? Y lo que se hace es, la mayoría de plataformas un poquito decentes, un poquito buenas, te dan ese indicador. Y lo que hacen es dibujar una línea paralela por arriba y por abajo, desviada un tanto por ciento, ¿vale? Oscar dice, algo interesante que nos da la media es el precio justo para saber si es caro o barato. Muy bueno, Oscar, es cierto. El valor, ¿vale? Hay gente que le llama valor y considera que cuando, por ejemplo, Alexander Elder, estuve con él hace un par de semanas en Londres, y estuve precisamente hablando de este tema con él, y él tiene ese enfoque. Para él la media móvil es algo así como el valor, el precio justo. Si el precio está por debajo de una media móvil, considera que está barato, y si está por encima, considera que está caro. Y de hecho él tiene un sistema antitendencia basado en esos conceptos y utilizando precisamente envolventes como estas que estamos viendo, pero mucho más apretadas, ¿vale? ¿Más preguntas? Una preguntita más. Manolito dice, Yuri, opero con las medidas de 200 para saber
Yuri, opero con las medias 200 para saber sobre venta, sobre compra. Bueno, eso es una afirmación más que una pregunta. ¿Alguna pregunta más? Fabio dice, la media móvil tiene en los parámetros luego el periodo de lanzamiento a otros periodos. ¿Esto funciona? Uy, no te entiendo la pregunta. La media móvil tiene un en los parámetros luego del periodo en lanzamiento a otros periodos. Fabio, no se entiende la pregunta, perdóname. ¿El MACD utiliza medias móviles? ¿Las usas? Javier, si estás interesado en el MACD, tenemos un webinar sobre el MACD especializado, ¿vale? Lo puedes ver en nuestra página web. Si te registras en nuestra página web verás ese webinar y lo destripo por completo, ¿vale? Es un indicador que conozco en mucha profundidad porque lo he utilizado mucho tiempo. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más tiempo para preguntas, lo siento mucho. Vamos a dar por finalizada ya el webinar. Ha sido todo un placer, a pesar de los problemas técnicos, pero por fin hemos podido resolverlos y os he podido hablar de las medias móviles. Recordar lo que os he dicho, las medias móviles por sí mismas, igual que ningún indicador por sí mismo es suficiente, ningún indicador por sí mismo funciona. Y aunque pongáis un indicador y otro y otro y otro, pensando que un indicador filtra al otro y otro al otro y otro al otro, eso tampoco funciona, ¿vale? Cada indicador funciona para una cosa concreta y la tenéis que utilizar en conjunción con el contexto del precio y con el contexto de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Recordar el ejemplo que os he dicho del carpintero y sus herramientas, ¿vale? Muy bien, pues ha sido todo un placer. Muchas gracias a FX Street, muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar, que posiblemente será un webinar especial. Ya hablaremos, ya hablaremos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. 3 años y medio de existencia desde que lo fundamos y en él muestro periódicamente mis operaciones reales y multitud de consejos sobre trading. También soy el editor de ForexWeb Magazine. Precisamente hoy mismo ha salido el número 30, ya llevamos 30 números con la revista. Es totalmente gratuita, es una revista online, digital, por tanto, mensual, y os podéis suscribir gratuitamente a ella en nuestra página web y fue la primera revista en español para los traders de divisas. Así que altamente recomendable. También soy, desde hace un mes y pico aproximadamente, director del programa universitario de trading de divisas y de la Academia ForexBet Academy, en colaboración, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido todo un hito en formación de trading en nuestro idioma. Hacía falta dar el salto al mundo académico, utilizarlo en conjunción con algún otro tipo de herramientas y, sobre todo, la más importante de todas es el precio. El precio es la última verdad. El precio es la verdad absoluta dentro del mercado. Los indicadores técnicos no son más que una fórmula más o menos complicada, una fórmula matemática más o menos complicada aplicada al precio. ¿De acuerdo? Pero aún así pueden ser útiles si sabemos utilizarlos en el contexto adecuado. De hecho, pueden ser muy útiles. Bien, las medias móviles nacen con la finalidad de hecho fueron el primer indicador técnico que se inventó, y nacen con la finalidad de filtrar el ruido del mercado, filtrar las oscilaciones del precio, ¿vale? El precio, a medida que avanza o retrocede, a medida que sube o que baja, pues tiene avances y retrocesos, tiene cierto ruido. Ten claro que los indicadores técnicos no son más que una herramienta más. Y yo sé que muchos de vosotros, porque a mí también me pasó al principio cuando comencé en mi formación como trader, uno tiende a pensar al principio que la respuesta está en los indicadores y que encontrando la media móvil mágica o encontrando el MACD mágico o el RSI mágico ajustado a un determinado parámetro, uno lo único que tiene que hacer es esperar las señales que le dé. Pues lo siento, pero no, esto no funciona así. Cada indicador técnico es una herramienta específica para una circunstancia concreta del mercado y no vale para otras circunstancias concretas del mercado. De la misma manera que un carpintero tiene multitud de herramientas en su caja de herramientas, cada herramienta vale para una cosa
y con un martillo no puede arreglarlo todo. ¿De acuerdo? Pues esto ocurre lo mismo con las medias móviles. Todo lo que vamos a hablar hoy, tomarlo siempre teniendo en cuenta que debéis, para aumentar la cultura, estamos totalmente convencidos de que hay que desarrollar mucho más la cultura financiera en habla hispana, y qué mejor que hacerlo de la mano de una universidad. Podéis consultar toda la información sobre el programa universitario en nuestra página web, y debéis saber que las convocatorias son continuas. La formación es online, totalmente online, dura 12 meses y uno se puede matricular y comenzar cuando quiera. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Gracias, Óscar, por lo de la revista. Hoy vamos a hablar de las medias móviles, cómo dominar las medias móviles. Llevamos una serie, en los últimos meses estamos ofreciendo a través de FX Street un webinar, webinars especializados en indicadores técnicos. Hemos hablado de osciladores, hemos hablado de bandas de Bollinger, hemos hablado de distintos indicadores técnicos, pero siempre dejando Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy es jueves 23 de octubre del 2014. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias a FX Street por la invitación a ofrecer este webinar un año más. Pronto haremos 3 años. Le decía a Vicky hace unos minutos, o hace media hora le comentaba, que tenemos que hacer un webinar especial para celebrar los 3 años ofreciendo webinars en FX Street. Bueno, permitidme que me presente para todos aquellos que no me conocéis. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas y analista técnico certificado por la IFTA. Soy cofundador del blog forexduet.com, blog que ya tiene unos